¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies? ¿Alguna vez has estado parada frente a un altar, con tu vestido de novia perfecto, rodeada de todos tus seres queridos, a segundos de decir sí, acepto, y de repente todo se derrumba? Quédate conmigo. Por favor, quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que voy a contarte hoy, lo que me pasó el día de mi boda, te va a dejar completamente sin palabras. No estoy exagerando. No estoy siendo dramática. Te lo juro por lo más sagrado. Lo que descubrí frente a ese altar, delante de 50 personas, en el que se suponía era el día más feliz de mi vida, fue algo tan devastador, tan impactante, tan absolutamente destructor, que hubo noches después en las que honestamente no quería despertar al día siguiente. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Quieres saber quién era la mujer que llegó a mi boda vestida de blanco? ¿Quieres saber por qué el fotógrafo gritó su nombre como si hubiera visto un fantasma? ¿Quieres saber qué secretos estaba escondiendo el hombre con quien iba a casarme? Entonces no te vayas, no cierres este video, porque cada minuto que pasa te va a acercar más a una verdad que va a cambiarlo todo. Una verdad que todas las mujeres necesitamos escuchar. Una verdad sobre los hombres que parecen demasiado buenos para ser verdad. Spoiler, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Pero no te voy a contar todo ahora. Necesito que escuches cada parte de esta historia para que entiendas cómo una mujer inteligente, fuerte e independiente puede ser engañada de manera tan perfecta. Para que no te pase a ti lo que me pasó a mí. Mi nombre es Carolina. Tengo 52 años. Y lo que voy a contarte no es ficción. No es una historia inventada para las redes sociales. Es mi historia, mi dolor, mi trauma, mi despertar. Y si algo de lo que digo resuena en ti, si en algún momento sientes que esto te está hablando directamente a ti, déjame un comentario, porque no estás sola. Ninguna de nosotras lo está. Pero antes de llegar al momento en que todo explotó, antes de contarte sobre la mujer de blanco y el grito del fotógrafo, necesito que entiendas cómo llegué ahí. Cómo una mujer que había jurado nunca volver a confiar en un hombre terminó caminando hacia un altar para casarse con alguien que resultó ser. Bueno, ya llegaremos a eso. Déjame pintarte un cuadro de quién era yo antes de conocer a Javier. Porque para entender por qué lo que pasó después fue tan devastador, necesitas entender de dónde venía yo. Yo venía de 23 años de un matrimonio infernal. 23 años con un hombre que me engañó más veces de las que puedo contar, con mi prima, con mi mejor amiga, con su secretaria, con la vecina, con mujeres cuyos nombres nunca supe. 23 años criando prácticamente sola a mis 2 hijos, mientras su padre vivía su vida, como si no tuviera responsabilidades. 23 años trabajando doble turno como enfermera para mantener la casa a flote, mientras él gastaba su sueldo en hoteles y regalos para sus amantes. Cuando finalmente me divorcié, cuando finalmente tuve el valor de decir, ya basta, juré que nunca volvería a enamorarme. Los hombres son todos iguales, me repetía cada mañana, todos mienten, todos engañan. Todos te destrozan y después actúan como si tú fueras la loca. Durante 5 años después del divorcio, viví con esa mentalidad. Salía ocasionalmente con hombres, sí, pero nunca dejaba que se acercaran de verdad, mantenía un muro impenetrable alrededor de mi corazón. Porque sabía que si volvía a confiar, si volvía a abrir mi corazón, lo iban a destrozar de nuevo. Y no estaba segura de poder sobrevivir otra traición. Hasta que lo conocí a él. Era un sábado por la tarde. Octubre. Llovía ligeramente. Una de esas lluvias suaves que hacen que todo huela a nuevo comienzo. Yo estaba en mi cafetería favorita, leyendo 100 años de soledad, tomando mi café con leche, disfrutando de mi soledad elegida. Y él entró. Se sentó en la mesa al lado de la mía, y cuando levantó la vista de su libro y me vio, me sonrió. Pero no era una sonrisa cualquiera,
No era una de esas sonrisas llenas de intenciones obvias que te echan los hombres que solo quieren una cosa. Era una sonrisa, genuina, cálida, tímida incluso, como si estuviera nervioso de acercarse. «Perdona que te interrumpa», me dijo, «pero ese libro que estás leyendo es uno de mis favoritos». Y así empezó todo. Una conversación de 3 horas sobre literatura que se convirtió en una conversación sobre la vida, sobre segundas oportunidades, sobre el dolor y el coraje de volver a intentar. Me hacía preguntas reales, profundas. Y cuando yo hablaba, él escuchaba, de verdad escuchaba. ¿Sabes cuánto tiempo hacía que un hombre no me hacía sentir así? Escuchada, importante, vista. Años. «Me gustaría volver a verte», me dijo al final de esa tarde. «Si tú quieres, claro, pero me gustaría mucho seguir esta conversación». Y yo, que había jurado nunca darle una oportunidad a ningún hombre, me escuché decir, «Sí, me gustaría». Los siguientes meses fueron perfectos, no hay otra palabra. Me llamaba todas las mañanas, todas, para desearme buenos días, para preguntarme cómo había dormido. «Buenos días, mi sol», decía, y su voz sonaba genuinamente feliz de escucharme. Me llevaba flores silvestres que recogía en el parque. «Vi estas flores y pensé en ti», me decía. «No son perfectas como las de florería, pero son reales, como tú». Me presentó a sus amigos del trabajo. Todos me dijeron lo mismo. «Javier no para de hablar de ti. Dice que eres la mujer más increíble que ha conocido». Y poco a poco, ladrillo por ladrillo, desmantelé ese muro que había construido alrededor de mi corazón. Pero lo que realmente hizo que me enamorara completamente de él fue su historia. Me dijo que era viudo, que su esposa Valentina había muerto hacía 15 años de cáncer en Honduras, su país natal. «Fue horrible», me decía con lágrimas en los ojos, lágrimas que yo creía genuinas. Verla deteriorarse día a día fue el peor dolor de mi vida. Me contó que no pudieron tener hijos porque ella era estéril, que cuando ella murió, el dolor era tan grande que tuvo que salir de Honduras, que emigró a Estados Unidos solo para escapar de los recuerdos. «Crucé la frontera con lo opuesto», me explicaba, «sin papeles, sin dinero, sin nada. Solo quería empezar de nuevo en un lugar donde no hubiera recuerdos». «Pasaron 15 años», continuaba, «15 años de solo existir, sin realmente vivir, trabajando en construcción, volviendo a mi pequeño departamento vacío, repitiendo el mismo ciclo día tras día. Salí con algunas mujeres», admitía, «pero nunca pasó a más, porque ninguna llenaba ese vacío que Valentina dejó. Y entonces me miraba, me tomaba las manos. Hasta que te conocí a ti», me decía, «tú me recordaste que todavía puedo sentir, que todavía puedo amar, que todavía puedo ser feliz. Tú eres mi segunda oportunidad, Carolina, mi regalo del cielo después de tantos años de dolor». ¿Cómo no iba a enamorarme de eso? ¿Cómo no iba a creerle? ¿Cómo no iba a pensar que finalmente había encontrado a un hombre bueno? Un hombre que sabía lo que era el dolor, que valoraba el amor porque lo había perdido, que me trataría como un tesoro. Me enamoré, completamente. Bajé todas mis defensas, dejé que entrara a mi vida, a mi corazón, a mi mundo. Se lo presenté a mis hijos, y aunque eran escépticos al principio, poco a poco lo aceptaron. «Está bien, mamá», me dijo mi hija, «Javier parece genuinamente enamorado de ti, y tú te ves más feliz de lo que te he visto en años». Al año de estar juntos, me pidió matrimonio. En la misma cafetería donde nos conocimos, con velas, pétalos de rosa, un álbum hecho a mano con la historia de nuestro año juntos. Se arrodilló frente a mí y dijo, «Carolina, quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?» Yo estaba llorando tanto que apenas podía ver. «Sí», logré decir. «Sí, 1000 veces sí».
Y en ese momento, yo creí con todo mi corazón que mi vida finalmente había encontrado su camino correcto. Que, después de tantos años de dolor, finalmente había encontrado a mi persona, mi final feliz. Pero estaba equivocada. Tan absolutamente, devastadoramente equivocada. Y estaba a punto de descubrirlo de la manera más horrible posible. Los preparativos de la boda comenzaron, y aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. La primera señal fue cuando le propuse que fuéramos a Honduras. Mi amor, le dije, ¿por qué no vamos a tu país? Quiero conocer dónde creciste. Quiero visitar la tumba de Valentina. Su cara cambió, instantáneamente. No, dijo, seco, frío. ¿Por qué no? Insistí. He dicho que no, Carolina, casi gritó. Me quedé helada, porque ese no era el Javier que yo conocía. Se dio cuenta de mi expresión. Perdón, mi amor, es solo que es muy doloroso. ¿Podemos dejarlo para después? Acepté, porque lo amaba, porque entendía el dolor. Pero algo se rompió ese día, una grieta pequeña, casi invisible. La segunda señal fue con la lista de invitados. Yo quería una boda grande, bonita. Quería invitar a todos mis amigos, a mi familia extendida. Pero Javier se opuso. No creo que sea buena idea, me dijo. Yo no tengo familia aquí. Sería raro. Hagamos algo íntimo, pequeño. Y sonaba razonable. Tenía sentido. ¿O no? Así que accedí. Una boda pequeña. 50 personas máximo. Pero ahora que lo pienso, no era por vergüenza. Era por miedo. Miedo de que alguien lo reconociera, de que su castillo de mentiras se viniera abajo. La tercera señal fue el fotógrafo. Yo había contratado a una fotógrafa increíble. Carmen, su portafolio era espectacular. Pero Javier la rechazó. No me gusta su estilo, dijo. Ya tengo a alguien en mente. Marcos, un primo mío. Es fotógrafo y nos hará precio de familia. Pero amor, ya pagué el anticipo. Yo te lo reembolso, dijo rápido. Demasiado rápido. Por favor, Carolina, confía en mí. Y yo cedí, otra vez. Cancelé a Carmen y contraté a Marcos. Marcos llegó a nuestra casa una semana después, y desde el momento en que lo vi, supe que algo andaba mal. Era nervioso, sudaba excesivamente. No podía sostenerme la mirada. Y cuando hablaba con Javier, lo hacían en voz baja, en español rápido que yo no alcanzaba a entender. ¿De dónde se conocen exactamente?, les pregunté. De Honduras, respondió Javier. Éramos vecinos cuando niños. Hace años que no nos veíamos. Pero había algo en su voz, algo falso. Esa noche, cuando Marcos se fue, le pregunté a Javier, ¿estás seguro de que quieres a Marcos como fotógrafo? Me pareció muy nervioso. Es solo su personalidad, respondió. Es tímido, ya verás. Pero mi instinto me gritaba que algo estaba mal. La cuarta señal llegó 2 semanas antes de la boda. Javier empezó a recibir llamadas extrañas, a horas raras, y cada vez que sonaba su teléfono se tensaba, se ponía pálido y salía de la habitación. ¿Quién era?, le preguntaba. Nadie importante, trabajo, respondía siempre. Pero yo sabía que mentía. Una noche, una semana antes de la boda, la curiosidad me venció. Javier se había quedado dormido en el sofá. Su teléfono estaba en la mesa, desbloqueado. Yo nunca había revisado el teléfono de nadie, nunca, porque si tienes que revisar un teléfono, la relación ya está muerta. Pero esa noche, algo me empujó. Lo tomé, con manos temblorosas. Fui a sus mensajes. Y ahí estaba, un número sin nombre, docenas de mensajes eliminados. Pero yo sabía cómo recuperar mensajes borrados. Mi hijo me había enseñado. Los recuperé. Y lo que leí me heló hasta los huesos. Javier, no puedes seguir huyendo de esto. Ella merece saber.
Marcos ya me dio todos los detalles de la boda. ¿Voy a estar ahí? Has mentido durante 15 años, pero esto se acaba el día de tu boda. Carolina merece saber quién eres realmente, y si tú no se lo dices, yo lo haré. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. ¿Quién escribía esos mensajes? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Qué verdad merecía saber yo? Seguí buscando, desesperada. Y entonces encontré otro mensaje, de hace 3 meses. Andrea tiene derecho a conocer a su padre, aunque sea solo para escupirle en la cara. Andrea. Ese nombre, Andrea. ¿Quién demonios era Andrea? Busqué el nombre en sus contactos. Nada. En sus fotos, nada. En su Facebook, nada. Era como si esta persona no existiera, o como si Javier hubiera borrado toda evidencia de su existencia. Y fue ahí cuando supe con cada fibra de mi ser que Javier me estaba mintiendo sobre algo grande, algo devastador. Pero no sabía qué. Y la parte cobarde de mí decidió no preguntar. Decidí esperar a ver qué pasaba en la boda. Porque esos mensajes lo decían claro. Alguien iba a venir, alguien iba a revelar algo. Y yo iba a descubrir la verdad, me gustara o no. Guardé el teléfono, volví a la cama y me quedé despierta toda la noche, sintiendo cómo mi mundo perfecto comenzaba a agrietarse. Los siguientes días fueron una pesadilla. Javier notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, mi amor?, me preguntaba. Te veo distraída. Son los nervios de la boda, le mentía. Pero por dentro me estaba muriendo. Empecé a tener pesadillas, horribles, vívidas. Soñaba que llegaba al altar y Javier no estaba, que lo buscaba por toda la iglesia pero había desaparecido. Soñaba que una mujer aparecía en mi puerta, una mujer de negro, y me decía, él nunca fue tuyo, siempre fue mío. Soñaba que estaba en la boda y de repente todos los invitados desaparecían, y me quedaba sola, y una voz susurraba, él te mintió, sobre todo, sobre todo. Me despertaba gritando, empapada en sudor. ¿Otra pesadilla?, me preguntaba Javier, abrazándome. Tranquila, mi amor, solo son nervios. Pero yo sabía que no eran solo nervios. Era mi intuición gritándome que huyera. Pero no lo hice, no huí. 3 días antes de la boda, pasó algo que debió haberme hecho cancelar todo. Estábamos en casa cuando alguien tocó la puerta. Era Marcos, el fotógrafo. Necesito hablar contigo, le dijo a Javier. A solas, es importante. Salieron al jardín. Y yo, porque ya no confiaba en nada, me acerqué a la ventana. No podía escuchar todo, pero capté fragmentos. No puedes detenerla, decía Marcos. Tengo que intentarlo, respondía Javier. Ya es tarde, va a venir, lo sabe todo. ¿Y si llamo a la policía? ¿Con qué excusa? Ella tiene todo el derecho. Carolina no puede enterarse así. Él la va a destruir. Debiste pensar en eso hace 15 años. Y entonces Javier hizo algo que nunca lo había visto hacer. Rompió a llorar. Un hombre de 58 años, llorando como un niño. Marcos lo abrazó. Lo siento, primo, de verdad lo siento, pero ya no hay vuelta atrás. Cuando entraron, Javier tenía los ojos rojos. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, mintió, solo que Marcos me contó que su madre está enferma. ¡Otra mentira! Esa noche dormí en casa de mi hija. Mamá, ¿estás segura de esto?, me preguntó. ¿Segura de casarte con Javier? ¿Por qué lo preguntas? No sé, hay algo en él que no me cuadra. Es tu imaginación, le dije. Pero no me creí ni yo misma. ¿Has investigado su pasado?, insistió mi hija. ¿Has buscado su nombre en Google? Y ahí me di cuenta. No había hecho nada de eso.
Busquémoslo, ahora, dijo mi hija abriendo su laptop. Escribió su nombre, Javier Mendoza, y su edad, y Honduras. Los resultados fueron confusos. Había varios Javier Mendoza, pero ninguno parecía ser él. ¿Cuál es su nombre completo?, preguntó mi hija. Y me di cuenta de algo aterrador. No lo sabía. No sabía su nombre completo, no sabía su segundo apellido, no sabía su fecha de nacimiento exacta. Mamá, dijo mi hija preocupada, vas a casarte con él y no sabes ni su nombre completo. Mañana le pregunto, dije. Pero no le iba a preguntar, porque ya era muy tarde, porque la boda era en menos de 24 horas, porque no podía cancelar todo por una corazonada. ¿O sí? El día llegó como una condena. Me desperté a las 6 de la mañana. No había dormido. Mi hija me trajo el desayuno, pero no podía comer. Sentía un nudo en el estómago. A las 8 llegaron la maquilladora y la estilista, mis amigas, todas emocionadas. Por fin llegó el gran día, gritaban. Y yo solo podía sonreír, fingir, actuar. Mientras me maquillaban, yo solo podía pensar en una cosa. ¿Quién iba a venir hoy? ¿Quién iba a revelar la verdad? El vestido me quedaba perfecto, me veía hermosa, todos me lo decían. Pero cuando me vi al espejo, no vi a una novia radiante, vi a una mujer aterrorizada. ¿Estás nerviosa?, me preguntó mi mejor amiga Rosa. Sí, solo nervios. Pero Rosa me conocía demasiado bien. Carolina, me dijo en voz baja, si no quieres hacer esto, no lo hagas. Todavía estás a tiempo. ¿No puedo cancelar?, le dije. Ya todo está pagado. Ya todos están invitados. A la mierda el dinero, me interrumpió Rosa. Si algo te dice que no lo hagas, no lo hagas. Quise decirle, quise contarle todo. Pero no lo hice. Estoy bien, le dije, de verdad. A las 3:45 llegamos a la iglesia. El lugar estaba hermoso, flores blancas por todas partes, velas encendidas, luz del sol entrando por los vitrales. Era perfecto, excepto por la sensación de muerte inminente que me apretaba el pecho. Vi a Javier al fondo, junto al altar. Incluso desde lejos podía ver que estaba tenso, nervioso, miraba constantemente hacia la puerta, como un animal acorralado esperando al depredador. ¿A quién esperaba? ¿A quién temía ver entrar? Marcos estaba en una esquina, con su cámara, pero no estaba tomando fotos, solo miraba a Javier. Y había algo en su expresión, algo parecido a lástima. Las 4 se acercaban. La ceremonia estaba por comenzar. «¿Estás lista?», me dijo Rosa, besándome la mejilla. El coordinador se acercó. «Es hora, la música va a comenzar». Mi corazón empezó a latir desenfrenadamente. «Respira», me dijo mi hijo ofreciéndome su brazo. «Todo va a estar bien, mamá». Las puertas se abrieron. La música comenzó, Canon en D de Pachelbel. Y yo empecé a caminar, paso a paso por ese pasillo que parecía interminable. Todos voltearon a verme, sonriendo, algunas mujeres con lágrimas. Pero yo solo podía mirar hacia adelante, hacia Javier. Él me miraba, y había lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de felicidad. Eran lágrimas de algo más. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Seguí caminando, más cerca. El ramo temblaba en mis manos. Estaba a mitad del pasillo cuando lo sentí. Un cambio en la atmósfera. Los murmullos se detuvieron. La gente empezó a voltear hacia atrás, hacia la puerta. Y yo también volteé. Y la vi, parada en la entrada. Una mujer, vestida completamente de blanco. Un traje blanco elegante, ajustado, con un sombrero blanco de ala ancha que cubría parcialmente su rostro. Y detrás de ella, otra mujer, más joven, de unos 30 años.
El silencio que cayó fue absoluto. Ni siquiera la música seguía sonando. ¿Quién es?, susurró alguien. ¿Por qué está vestida de blanco?, preguntó otra persona. Pero yo sabía. Esta era Ella, la persona de los mensajes. Y tenía miedo, tanto miedo. La mujer comenzó a caminar, lentamente, por el pasillo, hacia nosotros. Sus tacones resonaban. Clic, clic, clic. Y fue entonces cuando pasó. Marcos la vio. Bajó su cámara. Su cara se descompuso. Y gritó: «María, Dios mío, María, viniste». María. Ese era su nombre. Y por la forma en que Marcos gritó, supe que esta mujer era importante. Todos voltearon, los murmullos explotaron. María se detuvo, se quitó el sombrero. Y vi su cara. Era hermosa, en sus 50 y tantos, con arrugas alrededor de los ojos, evidencia de una vida vivida. Pero lo que más me impactó fue su mirada. No era locura, no eran celos, era determinación, justicia, dolor profundo pero controlado. Esta mujer había sufrido mucho y venía a cobrar una deuda. Me miró y en sus ojos vi lástima. Después miró a Javier y ahí vi odio, dolor, traición. «Perdón», dijo con voz firme, «por interrumpir esta ceremonia, pero hay algo que esta mujer necesita saber antes de cometer el peor error de su vida». El sacerdote intentó intervenir. «Señora, esto es inapropiado». «No me voy a ir», gritó María. «No me voy hasta que todos sepan la verdad sobre este hombre». Se volteó hacia los invitados. «Mi nombre es María González de Mendoza», dijo en voz alta. «Y el hombre que está parado ahí es mi esposo». El mundo se detuvo. Juro que sentí cómo el tiempo se congelaba. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. Los invitados explotaron. «¿Qué dijo? ¿Su esposa? Eso es imposible». Mi hijo me sostuvo del brazo. «Mamá, esta mujer está loca. Vamos». Pero yo no podía moverme. Miraba a Javier, esperando que lo negara, esperando que gritara que era mentira. Pero Javier no hizo nada. Solo se quedó ahí, pálido, temblando, con la cabeza agachada. Y eso lo confirmó todo. «No», susurré. «No, no, no». María se acercó, sacó un papel de su bolso. Este dijo: «Es nuestro certificado de matrimonio. Nos casamos hace 32 años, el 14 de julio de 1993 en Tegucigalpa, Honduras». Le extendió el papel al sacerdote. El sacerdote lo leyó, y su cara se puso pálida. «Es auténtico», murmuró. «Es un certificado válido». Un grito colectivo. Los invitados ya no susurraban, gritaban. Pero yo solo podía mirar a Javier, esperando que me mirara y me dijera que era mentira. Finalmente levantó la vista. «Carolina», empezó. «Dime que no es verdad», le supliqué. «Dímelo». Abrió la boca, la cerró, y no dijo nada. Su silencio lo dijo todo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. «Tú», mi voz apenas salía. «Tú me dijiste que tu esposa había muerto. Me dijiste que Valentina murió de cáncer». «Mentí», dijo Javier finalmente. «Mentí sobre todo». Ahí estaba, la confirmación. Mis piernas cedieron. Mi hijo me sostuvo. Pero María no había terminado. Se volteó hacia la mujer joven. «Ven, mi amor». La joven caminó hacia adelante. Tenía los mismos ojos de Javier, la misma nariz, la misma forma de la boca. «Esta», dijo María poniendo su mano en el hombro de la joven, «es Andrea, Andrea Mendoza González, nuestra hija, la hija que Javier abandonó cuando tenía 2 años». Si pensé que el shock anterior había sido grande, no fue nada comparado con esto. «¿Una hija?», grité. Ya no me importaba controlar mi voz.
¿Tienes una hija? Andrea dio un paso adelante. Había lágrimas en sus ojos, pero también había rabia. Yo crecí sin padre, dijo con voz temblorosa pero fuerte. Crecí preguntándome qué había hecho mal para que mi papá nos dejara. Crecí viendo a mi mamá matarse trabajando 3 empleos para darme de comer. Tengo 30 años, continuó. 30 años, y durante 28 de esos años no supe nada de mi padre, ni una llamada, ni una carta, ni un peso de manutención, nada. Se volteó hacia Javier. ¿Sabes lo que es vivir así? ¿Sabes lo que es sentir que tu propio padre no te quiere? ¿Que no eres suficiente? Andrea, susurró Javier. No, gritó Andrea. No tienes derecho a hablarme, no tienes derecho a decir mi nombre. Me abandonaste, me dejaste como si fuera basura. El llanto de Andrea. Roto, visceral, real. Y yo sentía su dolor, porque yo también había sido abandonada emocionalmente. Pero al mismo tiempo, estaba procesando que el hombre con quien iba a casarme tenía una hija de 30 años, una hija que nunca me mencionó. ¿Cuántas mentiras más? Le grité a Javier. ¿Cuántas mentiras más? María habló de nuevo. Su voz cortaba como cuchillo. ¿Quieres saber más mentiras? Te las voy a decir, todas, cada una, porque esta mujer merece saber con quién estuvo a punto de casarse. Se volteó hacia mí, y aunque había dolor en sus ojos, también había una extraña compasión. Javier no emigró porque su esposa murió, comenzó María. Emigró porque era un cobarde que no quería enfrentar sus responsabilidades. Me dejó una nota, una maldita nota, diciendo que se iba a Estados Unidos a buscar una vida mejor, que nos iba a mandar dinero, que pronto podríamos reunirnos con él. Su voz se quebró, pero siguió hablando. Nunca envió un centavo, nunca volvió a llamar, nunca volvió a escribir, simplemente desapareció como si nosotras nunca hubiéramos existido. Pasaron los años, continuó. Yo crié sola a Andrea. Trabajé limpiando casas, vendiendo en el mercado, cualquier cosa para sobrevivir. Y todo ese tiempo, Andrea preguntaba por su papá. ¿Qué le decía? ¿Cómo le explicaba que su padre nos cambió por una nueva vida? ¿Que no le importamos lo suficiente como para quedarse? María respiró profundo. Las lágrimas corrían por su cara. Hace 2 años Andrea se casó, y en su boda me dijo, «Mamá, quisiera que papá estuviera aquí, no porque lo quiera, sino porque quisiera preguntarle por qué». Y fue entonces cuando decidí buscarlo. Contraté a un investigador privado. Me costó todos mis ahorros, pero lo encontró. Viviendo aquí, feliz, como si nosotras fuéramos solo un mal sueño que pudo olvidar. Y cuando el investigador me dijo que estaba por casarse de nuevo, no pude creerlo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a intentar casarse cuando sigue casado conmigo? Se volteó hacia mí. Su expresión se suavizó. Siento haber arruinado tu día, me dijo con genuina tristeza. Siento haberte quitado este momento, pero no podía dejarte cometer este error. No podía dejarte casarte con un hombre que te va a destruir igual que me destruyó a mí. Porque eso es lo que hace Javier. Destruye a las mujeres que lo aman. Las usa hasta que se cansa. Y después huye. Miré a Javier, buscando no sé qué. ¿Es todo verdad?, le pregunté. Mi voz sonaba muerta. Cada palabra, ¿es verdad? Javier asintió lentamente. Sí, susurró, es verdad. Y ahí estaba, la confirmación final. Pero Carolina, dijo desesperado, yo te amo. De verdad, lo que siento por ti es real. Sé que empecé con mentiras, pero... ¿Amor?, grité. ¿Tú sabes qué es el amor? ¿El amor miente? ¿El amor abandona a su hija? ¿El amor construye una vida sobre cadáveres del pasado? Yo puedo cambiar, suplicó. Puedo divorciarme de María. Puedo compensar a Andrea. Puedo. ¿Compensar?
interrumpió Andrea con una risa amarga. ¿Cómo vas a compensar 28 años? ¿Cómo vas a compensar las noches que lloré preguntándome por qué mi papá no me quería? No puedes, continuó Andrea. No hay forma de compensar lo que nos hiciste, pero al menos puedes hacer algo. Dejar que esta mujer se vaya, dejar de destruir vidas. Los invitados miraban la escena en shock absoluto. Algunos lloraban, otros no podían creer lo que estaban presenciando. Mi hijo mayor dio un paso adelante. Se plantó entre Javier y yo. «Aléjate de mi madre», le dijo con una voz que nunca le había escuchado. Una voz llena de rabia contenida. «Aléjate ahora o te juro que no voy a poder contenerme». Javier dio un paso atrás, asustado. Y yo miré a mi alrededor. A todos los invitados mirándome con lástima, a mis hijos con rabia en los ojos, a mis amigas llorando, al sacerdote sin saber qué hacer. Miré mi vestido de novia, ese vestido hermoso que había elegido con tanto cuidado, que representaba un nuevo comienzo. Pero era todo mentira, como todo lo demás. Me quité el velo lentamente. Lo dejé caer al suelo. «No», dije con una calma que no sabía que tenía. «No me voy a casar contigo». «Carolina, por favor». Javier intentó acercarse. «No me toques», grité, y mi voz resonó en toda la iglesia. «No te atrevas a tocarme, no te atrevas a decir mi nombre, no te atrevas a nada». Me quité el anillo de compromiso, ese anillo que había significado tanto. Lo miré, un pedazo de metal, nada más, sin valor. Se lo lancé. Golpeó su pecho y cayó al suelo. «Para mí», le dije, «estás muerto». Igual que le dijiste a María que Valentina había muerto. Pues ahora tú estás muerto para mí. Me volteé hacia María, hacia esta mujer valiente que había viajado miles de kilómetros para salvarme. «Gracias», le dije, y lo decía en serio. «Gracias por tener el valor que yo no tuve. Gracias por decirme la verdad». Ella asintió. Nos miramos, dos mujeres destruidas por el mismo hombre. Y después me fui. Caminé por ese pasillo, con mi vestido arrastrándose, con mis tacones resonando. Todos me miraban, algunos llorando, algunos en shock. Pero yo caminé con la cabeza en alto. Porque aunque mi corazón estaba roto, aunque mi vida estaba destrozada, todavía tenía mi dignidad. Y nadie me la iba a quitar. Salí de esa iglesia y el mundo se volvió borroso. Recuerdo que mis hijos me alcanzaron, que me metieron en un carro, que me llevaron a casa de mi hija. Recuerdo vagamente que mis amigas llegaron, que intentaron hablarme, que yo no respondía. Recuerdo que me quité el vestido de novia, que lo miré en el suelo, ese vestido blanco que se suponía representaba pureza, nuevo comienzo. Y lo pisoteé una y otra vez, hasta que mis pies me dolieron, hasta que el vestido quedó arrugado y sucio en el piso. Después me metí a la regadera y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No eran lágrimas silenciosas, eran gritos, aullidos, el sonido de un alma rompiéndose en 1000 pedazos. Me quedé ahí hasta que el agua se puso fría, hasta que ya no me quedaban lágrimas, hasta que mi garganta estaba ronca. Cuando salí, mi hija me estaba esperando con ropa limpia. «Mamá», me dijo suavemente, «necesitas comer algo». Pero yo no tenía hambre, no tenía sed, no tenía nada, solo un vacío enorme donde alguna vez estuvo mi corazón. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. No salía de la cama, no comía, apenas bebía agua. Simplemente me quedaba ahí, mirando al techo, reproduciendo cada momento de los últimos 2 años. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo pude enamorarme de una mentira tan perfectamente construida? Cada conversación que tuvimos, cada cena, cada te amo, cada promesa, todo era falso, todo. Y lo peor era que parte de mí todavía lo amaba, o amaba a la versión de él que creí conocer.
y eso me hacía sentir aún más patética. ¿Cómo puedo amar a alguien que nunca existió? Le pregunté a mi hija una noche. ¿Cómo puedo extrañar a un fantasma? Porque tus sentimientos eran reales, mamá, me respondió. Aunque él fuera falso, tú fuiste real, tu amor fue real, y eso no está mal. Lo que está mal es lo que él hizo. Javier intentó contactarme, decenas de llamadas, mensajes, correos, hasta se apareció en la casa. Mi hijo mayor lo corrió, literalmente lo sacó a empujones. Si vuelves a acercarte a mi madre, le dijo, te juro que no respondo de mí. Mis amigas venían diariamente, me traían comida, me hablaban, intentaban hacerme reír. Rosa, mi mejor amiga, se sentaba en mi cama durante horas, solo acompañándome en silencio. Una semana después de la boda que nunca fue, finalmente hablé. Soy una idiota, dije con voz ronca. No, respondió Rosa firmemente. No eres una idiota, eres una mujer que tuvo el valor de amar de nuevo. Y él es un monstruo que aprovechó eso. Debí haberlo investigado, continué. Debí haber confiado en mi instinto. Confiaste en él porque eso es lo que se hace cuando amas, dijo Rosa. Confías, y no está mal confiar. Lo que está mal es que él traicionó esa confianza de la manera más horrible posible. Pero yo no podía dejar de culparme, porque había señales, muchas señales, y yo las ignoré todas. 2 semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de María. Hola Carolina, soy María. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero quería saber cómo estás, y disculparme de nuevo por haber arruinado tu boda de esa manera. Sé que debió haber sido horrible. Me quedé mirando el mensaje durante horas. Finalmente escribí, no tienes que disculparte, me salvaste. Si no hubieras llegado, me habría casado con él, y habría descubierto la verdad después, y eso habría sido peor, mucho peor. Su respuesta llegó rápido. Nadie merece pasar por lo que yo pasé. Nadie merece vivir con esa mentira durante años. Por eso fui, no por venganza, sino por justicia, por las dos. Y algo en esas palabras resonó profundamente en mí. Empezamos a escribirnos, primero mensajes cortos, después conversaciones largas, y después llamadas telefónicas que duraban horas. Y descubrí que María era una mujer increíble, fuerte, valiente, resiliente de maneras que yo apenas estaba empezando a comprender. Me contó su historia completa. Cómo conoció a Javier cuando ella tenía 21 años y él 24. Cómo se enamoraron locamente. Cómo se casaron jóvenes, llenos de sueños y planes. Éramos pobres, me decía, pero éramos felices. Oh, eso creía yo. Teníamos planes, queríamos muchos hijos, una casa propia, queríamos envejecer juntos. Cuando quedé embarazada de Andrea, fue el día más feliz de mi vida, continuaba. Y Javier parecía feliz también, al principio. Pero después del nacimiento cambió. Se volvió distante. Desaparecía por días enteros. Decía que estaba trabajando en proyectos lejos, buscando más dinero para la bebé. Y yo le creía, su voz se quebraba, porque confiaba en él, porque era mi esposo, el padre de mi hija, porque pensé que teníamos un futuro juntos. Hasta que un día llegué a casa después de llevar a Andrea al doctor y encontré una nota sobre la mesa. Una maldita nota, ni siquiera tuvo los huevos de decírmelo a la cara. Podía escuchar el dolor de décadas en su voz. La nota decía, María, perdóname. Me voy a Estados Unidos a buscar un mejor futuro para nosotras. Te voy a mandar dinero cada mes. En cuanto pueda, las voy a traer conmigo. Cuida de nuestra hija, te amo. Esperé, continuó María. Dios mío, ¿cómo esperé? Esperé que llamara, que escribiera, que mandara el dinero prometido. Esperé durante meses que se convirtieron en años. Pero nunca pasó nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra, o como si nunca hubiéramos existido para él.
Y lo peor, su voz se rompió completamente. Lo peor era no saber si estaba vivo o muerto, no saber si le había pasado algo cruzando la frontera, no saber si nos había olvidado o si simplemente no le importábamos. Viví con esa incertidumbre durante 15 años, continuó. 15 años preguntándome. 15 años con un matrimonio que técnicamente seguía existiendo, pero con un esposo que había desaparecido. Y mientras tanto, yo criaba sola a Andrea. Trabajé limpiando casas de gente rica que me trataba como si fuera invisible. Vendí tamales en el mercado bajo el sol abrasador. Lavé ropa ajena hasta que mis manos sangraban. Cualquier cosa para que mi hija pudiera comer, para que pudiera ir a la escuela, para que tuviera un futuro mejor que el mío. Andrea crecía preguntándome constantemente: ¿dónde está papi? ¿Por qué no viene? ¿Ya no nos quiere? María sollozaba al recordar. ¿Qué le decía? Al principio le mentía. Le decía que papá estaba trabajando muy lejos, pero que pronto volvería. Pero los años pasaban y ella dejó de creerme. Cuando cumplió 10 años me dijo: «Mamá, mi papá nos abandonó, ¿verdad? Nos dejó porque no éramos suficiente para él». Y verla llegar a esa conclusión a los 10 años, verla interiorizar ese rechazo, fue como si me arrancaran el corazón del pecho. Yo lloraba escuchándola, porque entendía ese dolor, porque podía imaginar lo que había sufrido. Hasta que hace 2 años, continuó María, Andrea se casó con un hombre maravilloso, un hombre que la ama de verdad, y tuvieron un bebé hermoso, mi nieto. Y en la boda de Andrea, mientras bailábamos, ella me dijo algo que cambió todo. «Mamá, quisiera que papá estuviera aquí, no porque lo quiera, no porque lo perdone, sino porque quisiera mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Qué hice mal para que me abandonara?» Y en ese momento decidí que suficiente era suficiente, dijo María con determinación, que Andrea merecía respuestas, que yo merecía respuestas, que no íbamos a pasar el resto de nuestras vidas viviendo con esa pregunta sin resolver. Así que vendí mi única joya valiosa, un collar que me había dejado mi abuela. Contraté a un investigador privado y le dije: «Encuéntralo, no me importa cuánto tiempo tome, no me importa dónde esté, encuéntralo». Tomó 6 meses, pero lo encontró, continuó, viviendo aquí en Estados Unidos con un nombre ligeramente diferente, Javier Mendoza en lugar de Javier Antonio Mendoza Cruz. Trabajando en construcción, viviendo en un departamento pequeño pero decente. El investigador me mandó fotos. Y cuando vi que estaba bien, sano, viviendo su vida como si nada, sentí una rabia que nunca había sentido antes en mi vida. Nos dejó en la pobreza absoluta y él estaba bien, vivía tranquilamente mientras nosotras sufríamos, como si nunca hubiéramos existido. Y después, María hizo una pausa. El investigador me llamó con noticias que casi me matan del shock. «Señora, hay algo más que necesita saber. El señor Mendoza está comprometido. Se va a casar en 3 meses». Me quedé paralizada, continuó. ¿Casarse? ¿Casarse? ¿Cómo podía casarse si seguía casado conmigo? Nuestro matrimonio nunca se disolvió, nunca me pidió el divorcio. Nunca firmamos nada. Y fue entonces cuando lo decidí, dijo con voz firme. Iba a ir a esa boda, no por venganza. Bueno, tal vez un poco por venganza, pero sobre todo porque tú merecías saber. Porque otra mujer no iba a sufrir lo que yo sufrí, si yo podía evitarlo. Contraté a Marcos, explicó María. Resulta que Marcos es primo hermano de Javier, y Marcos sabía todo, todo. Sabía que Javier nos había abandonado. Sabía que seguíamos casados. Y durante años guardó el secreto porque era familia. Pero cuando supo que Javier iba a casarse de nuevo, su conciencia no lo dejó en paz. Me contactó, me dijo dónde y cuándo era la boda. Se ofreció a ser el fotógrafo para asegurarse de que yo pudiera entrar sin problemas. Por eso gritó mi nombre cuando me vio, concluyó.
para que todos supieran que él estaba de mi lado, para que Javier supiera que su secreto había terminado. Escuchar toda la historia completa, me hizo darme cuenta de algo. Yo había sufrido 2 años de mentiras. María había sufrido 18 años. 18 años sin saber, sin respuestas, criando sola a una hija mientras se preguntaba qué había hecho mal. María, le dije con voz quebrada, lo siento tanto, siento todo lo que pasaste. Y gracias por salvarme de vivir esa misma pesadilla. No tienes que agradecer nada, respondió. Solo hice lo correcto, lo que ojalá alguien hubiera hecho por mí hace 18 años. 3 semanas después de la boda fallida, María me invitó a visitarla a Honduras. Ven, me dijo, conoce a Andrea, conoce mi vida. Ve la verdad completa de lo que Javier dejó atrás. Tal vez te ayude a cerrar este capítulo de la manera correcta. Dudé, porque ir significaba enfrentar todo. Significaba ver con mis propios ojos la destrucción que Javier había causado años antes de conocerme. Pero también significaba respuestas. Significaba entender completamente quién era realmente el hombre del que me había enamorado. Así que fui. Tomé un avión a Tegucigalpa, y cuando aterricé, sentí una mezcla extraña de nervios y curiosidad. María me recibió en el aeropuerto. Cuando nos vimos, nos abrazamos como si fuéramos viejas amigas. Y de cierta manera lo éramos, unidas por el mismo dolor, por el mismo hombre que nos había destrozado. «Bienvenida», me dijo con una sonrisa triste. «Siento que tengas que conocer mi país de esta manera». «Yo también», respondí. Me llevó a su casa. Era pequeña, muy pequeña. 2 habitaciones, una sala-cocina combinada, paredes de concreto sin pintar, techo de lámina, piso de cemento agrietado. «Esta es mi casa», dijo sin vergüenza. «No es mucho, pero es mía. Me costó 20 años de trabajo ahorrar para comprarla». Y sentí una punzada de dolor en el pecho, porque mientras ella vivía en esa casita humilde después de 20 años de trabajo matador, Javier vivía cómodamente en su departamento en Estados Unidos. Andrea estaba ahí, con su esposo, Carlos, y su bebé, un niño hermoso de 7 meses llamado Mateo. Andrea me abrazó cuando la conocí. «Gracias», me dijo, «por no culpar a mi mamá, por entender que ella solo hizo lo correcto». «No tengo nada que agradecer», le respondí sinceramente. «Tu mamá me salvó de cometer el peor error de mi vida». Durante los siguientes días, María me mostró todo, me llevó a la iglesia donde se casaron con Javier. Una iglesia pequeña, hermosa, en el centro de Tegucigalpa. «Fue el día más feliz de mi vida», me dijo parada frente al altar. Yo tenía 21 años, era tan ingenua, tan llena de sueños. Creí cada promesa que él hizo ese día. Me mostró la casita donde vivieron los primeros años. Ya no era de ellos, otra familia vivía ahí ahora, pero nos quedamos afuera mirándola. Era más pequeña que mi casa actual, explicó María. Una sola habitación. Cocinábamos con leña, no teníamos agua corriente, pero éramos felices, o eso pensaba yo. Andrea nació en esa casa, continuó señalando. En esa habitación. No teníamos dinero para el hospital. Una partera del barrio me ayudó. Javier sostenía mi mano. Lloraba de emoción cuando Andrea nació. Parecía tan feliz de ser padre. Todo era mentira, agregó con amargura. O tal vez no. Tal vez en ese momento era real. Pero no duró. A los 2 años de Andrea ya había cambiado completamente. Me llevó al mercado donde trabajó durante años vendiendo tortillas y tamales. Me levantaba a las 3 de la mañana, me explicó mientras caminábamos entre los puestos. Hacía las tortillas a mano, cientos de tortillas cada día. Andrea dormía en una caja de cartón atrás de mi puesto porque no tenía con quién dejarla. Los otros vendedores me ayudaban. Me cuidaban a Andrea cuando yo tenía que ir al baño o a comprar más maíz. Se convirtieron en mi familia cuando Javier nos abandonó. Conocí a algunas de esas personas, mujeres mayores que recordaban a María con la bebé Andrea.
Esta muchacha, me dijo una señora llamada Doña Carmen, es la mujer más fuerte que conozco. La vi llorar muchas noches preguntándose por qué su esposo las había abandonado. Pero nunca la vi rendirse, nunca la vi dejar de luchar por su hija. Y yo lloraba escuchando estas historias porque hacían real algo que hasta entonces había sido abstracto. María no era solo la esposa que Javier abandonó, era una persona real, con una vida real, con dolor real. Una noche, sentadas en su pequeña sala tomando café, María me contó algo más. «Hay algo que no te dije en la iglesia», comenzó. «Algo que descubrí durante la investigación». Mi estómago se apretó. «¿Qué?» «Tú no eres la primera», dijo suavemente. «¿Qué quieres decir?» «Hace 5 años», explicó María, «Javier intentó casarse con otra mujer, una mujer de El Salvador. Se llamaba Roxana». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Qué pasó?», pregunté. «Roxana era más lista que nosotras», dijo María con una sonrisa triste. «Investigó a Javier antes de la boda, encontró inconsistencias en su historia. Contrató a un investigador privado en Honduras. El investigador me encontró a mí», continuó. «Me contactó pidiendo información sobre Javier Mendoza. Yo le confirmé que estaba casado conmigo, que nunca nos habíamos divorciado». «Roxana canceló la boda 3 días antes», explicó María. «Y Javier simplemente desapareció de su vida, cambió de número, se mudó a otra ciudad. Y esperó un tiempo antes de volver a intentar». «¿Y después me encontró a mí?», susurré. «Sí», confirmó María. «Tú fuiste su siguiente intento, y esta vez fue más cuidadoso. Esta vez se aseguró de que su pasado estuviera mejor enterrado». «Pero no contó con Marcos», agregó. «No contó con que Marcos finalmente desarrollara una conciencia y me contactara». Me sentí mareada, nauseabunda. «¿Cuántas más?», pregunté. «¿Cuántas mujeres más ha intentado engañar?» «No lo sé», admitió María. «El investigador solo encontró a Roxana, pero podrían ser más, muchas más que nunca sabremos». Y ahí me di cuenta de algo aterrador. Javier no era solo un hombre que había abandonado a su familia por cobardía. Era un depredador serial, un hombre que sistemáticamente buscaba mujeres vulnerables, les contaba la historia perfecta, las enamoraba y después desaparecía o intentaba casarse vígamamente. «¿Por qué?», le pregunté a María. «¿Por qué haría esto? ¿Qué gana?». María suspiró. «He pensado en eso durante años. La única explicación que encuentro es que es un narcisista, que necesita la validación de mujeres nuevas constantemente, que le gusta la emoción de la conquista, de ser el héroe en la historia de alguien más. Pero cuando la realidad empieza a asomar», continuó, «cuando las responsabilidades llegan, cuando ya no puede mantener la fachada perfecta, huye, desaparece y busca a la siguiente víctima». «Somos un patrón», dije con horror creciente. «Todas somos el mismo patrón». «Sí», confirmó María. «Mujeres de cierta edad, con hijos adultos o sin hijos, divorciadas o viudas, con trauma previo, buscando amor después de años de soledad». «Él nos estudia», continuó. «Aprende exactamente qué necesitamos escuchar, qué botones emocionales presionar, qué historia contar para ganarnos la confianza. Y somos tan hambrientas de amor genuino», agregó con tristeza, «que queremos creer, necesitamos creer». Esa noche no pude dormir, di vueltas en la cama de la habitación que María me había preparado, procesando todo. No había sido amor. Nunca había sido amor. Había sido una actuación, un guión bien ensayado, un papel que Javier había perfeccionado con los años. Y yo había sido simplemente otra audición exitosa. Otro papel que él había conseguido, otra víctima en su lista. La mañana siguiente, Andrea y yo tuvimos una conversación que nunca olvidaré. Estábamos solas en la casa. María había salido a comprar pan.
El bebé dormía, y Andrea me preparó café. «Quiero enseñarte algo», me dijo, sacando una caja vieja de debajo de su cama. Abrió la caja. Estaba llena de cosas de su infancia, dibujos, cartas, fotos. «Estos», dijo sacando un montón de papeles arrugados, «son todos los dibujos que hice de mi papá cuando era niña». Los miré. Eran dibujos típicos de niños, figuras de palitos, pero cada uno tenía la misma historia. Una niña, una mamá y un espacio vacío donde debería estar el papá. «En la escuela», explicó Andrea con voz quebrada, «todos los niños dibujaban a sus familias. Mamá, papá, hermanos. Yo solo podía dibujar a mi mamá y a mí. Y siempre dejaba un espacio vacío». La maestra me preguntaba, «¿Dónde está tu papá en el dibujo?». Y yo no sabía qué decir, así que dibujaba ese espacio vacío y decía, «Está trabajando, está muy lejos». Sacó otra cosa, una carta arrugada, escrita con caligrafía infantil. «Esto», dijo, «es una carta que escribí cuando tenía 8 años. Era para el Día del Padre. La maestra nos hizo escribir cartas a nuestros papás». Me la pasó, la leí con lágrimas en los ojos. «Querido papi, no te conozco pero te extraño. Mamá dice que estás trabajando muy lejos. Espero que regreses pronto. Quiero conocerte. Quiero que vengas a mis partidos de fútbol como los papás de mis amigas. Te ama, Andrea». «Nunca la envié», dijo Andrea, «porque no tenía dirección a dónde mandarla. La guardé en esta caja esperando el día en que lo conociera y pudiera dársela». «Tengo 30 años ahora», continuó, «y todavía la tengo, porque nunca tuve la oportunidad de dársela, porque él nunca quiso conocerme». Cuando mi mamá me dijo que lo había encontrado, Andrea limpiaba sus lágrimas. Pensé que finalmente tendría respuestas, que finalmente podría preguntarle por qué. Que tal vez, solo tal vez, habría una explicación que tendría sentido. Pero cuando llegué a tu boda y lo vi, su voz se llenó de rabia. Cuando vi que estaba ahí, bien vestido, sonriente, a punto de casarse de nuevo como si nosotras nunca hubiéramos existido, entendí que no hay explicación, no hay razón que justifique lo que hizo. «Simplemente no le importamos», dijo con una calma devastadora. «Nunca le importamos. Fuimos un inconveniente que decidió dejar atrás». Y siguió con su vida como si matar a tu familia emocionalmente fuera lo más normal del mundo. La abracé y lloramos juntas. 2 mujeres de diferentes generaciones, unidas por el mismo abandono. «¿Sabes qué es lo peor?», me dijo Andrea después de un rato, «que mi hijo nunca va a conocer a su abuelo, y no porque su abuelo esté muerto, sino porque su abuelo es un monstruo que no merece conocerlo. Pero también sé», continuó, «que mi hijo va a tener algo que yo nunca tuve, un padre presente. Carlos es un padre increíble. Está ahí para cada momento, cada baño, cada comida, cada llanto en la madrugada». «Y eso me recuerda que no todos los hombres son como Javier», agregó, «que hay hombres buenos, que hay padres que se quedan, que hay esposos que aman de verdad». «Tu hijo es afortunado», le dije sinceramente. «Lo es», sonrió. «Y yo estoy rompiendo el ciclo. Mi hijo va a crecer sabiendo que es amado, que es suficiente, que su existencia no es una carga». Antes de irme de Honduras, María, Andrea y yo fuimos a un lugar especial. «Hay algo que quiero que veas», me dijo María. Manejamos durante 1 hora fuera de la ciudad, hasta llegar a un cementerio pequeño en las montañas. María me llevó hasta una tumba, una lápida sencilla que decía, Valentina Rodríguez, 1970 hasta 2008, amada madre y abuela. Me quedé confundida. ¿Quién es? La mamá de Javier, explicó María. Ella murió de cáncer en 2008, 5 años después de que Javier nos abandonó. Pero Javier me dijo que su esposa se llamaba Valentina, que ella había muerto de cáncer. Lo sé, dijo María.
Tomó la historia real de su madre y la convirtió en la historia de una esposa ficticia, para hacerla más creíble, más emotiva. Sentí náuseas. ¿Su propia madre? Doña Valentina era una mujer increíble, continuó María. Cuando Javier nos abandonó, ella siguió en contacto conmigo. Me ayudaba cuando podía, le compraba ropa a Andrea. Estaba devastada por lo que su hijo había hecho. Antes de morir, María tocó la lápida con ternura, me pidió perdón, como si ella tuviera la culpa. Me dijo, yo lo crié mejor que esto. No sé qué pasó con él. Lo siento tanto. Y cuando murió, María se limpió las lágrimas. Javier ni siquiera vino al funeral. Su propia madre estaba demasiado ocupado construyendo su vida nueva en Estados Unidos. Así que cuando él te contó que Valentina había muerto de cáncer, estaba contando una historia real, solo que cambió quién era Valentina. De su madre a su esposa inventada. Me arrodillé frente a la tumba y le hablé a esta mujer que nunca conocí. Doña Valentina, dije en voz alta, su hijo casi me destruye, pero mujeres como María, como Andrea, me salvaron. Le prometo que voy a honrar su memoria siendo más fuerte, siendo más lista, no dejando que hombres como su hijo sigan lastimando a más mujeres. Volví a Estados Unidos una semana después, diferente, cambiada, con una claridad que no tenía antes. Y 2 días después de mi regreso, Javier apareció en mi puerta. Era tarde, casi las 10 de la noche. Yo estaba sola. Cuando escuché el timbre y vi por la mirilla que era él, mi primer instinto fue no abrir. Pero después pensé, necesito este cierre, esta conversación final. Necesito mirarlo a los ojos con todo lo que ahora sé y decirle exactamente lo que pienso. Abrí la puerta, pero no lo dejé entrar. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué quieres?, le pregunté con voz fría. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en semanas. Ojos rojos, barba crecida, ropa arrugada, olía a alcohol. Hablar, dijo. Solo 5 minutos, por favor. No tienes derecho a pedirme nada, le respondí. Pero te voy a dar 5 minutos, solo porque quiero mirarte a los ojos mientras te digo exactamente lo que eres. Respiró profundo. Lo siento, siento todo. Sé que no es suficiente. Sé que nada de lo que diga va a arreglar lo que hice, pero necesito que sepas que mis sentimientos por ti eran reales. Me reí. Una risa seca, amarga. ¿Reales? Javier, acabas de regresar de Honduras. Estuve allá. Conocí tu vida real. Vi la verdad. Y no hay nada real en ti. Su cara se puso pálida. ¿Fuiste a Honduras? Sí, dije. María me invitó. Conocí a Andrea. Conocí tu historia completa. No la versión editada que tú me contaste. La real. Vi la casita donde vivieron. Vi el mercado donde María trabajó durante años para mantener a tu hija. Vi la tumba de tu madre, de Valentina, la mujer cuya historia de cáncer robaste para crear tu esposa ficticia. Javier se dejó caer contra la pared, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. También sé, continué, sobre Roxana, la mujer de El Salvador con quien intentaste casarte hace 5 años. La que fue más lista que yo y te investigó antes de la boda. ¿Cuántas más, Javier?, le pregunté con voz dura. ¿Cuántas mujeres más has intentado engañar? ¿Cuántas otras Carolinas hay que no sabemos? No lo sé, susurró. No, no las cuento. ¿No las cuentas?, repetí incrédula. ¿Nos ves como números? ¿Como conquistas? ¿Como qué exactamente? Yo solo. Empezó, pero no pudo terminar. ¿Solo qué?, lo presioné. ¿Solo querías sentirte amado? ¿Solo necesitabas validación? ¿Solo te gustaba la emoción de engañar a mujeres vulnerables? Es más complicado que eso, dijo débilmente. No, le respondí firmemente. No es complicado, es simple. Eres un depredador. Buscas mujeres como yo, mujeres con trauma.
Mujeres que están hambrientas de amor después de años de dolor. Y nos das exactamente lo que necesitamos escuchar. Estudias qué botones emocionales presionar, continué. ¿Qué historia contar? ¿Qué vulnerabilidades explotar? Eres como un actor con un guión perfectamente ensayado. Y cuando te aburres, o cuando la realidad amenaza con alcanzarte, simplemente desapareces, buscas a la siguiente víctima, y repites el ciclo. Javier estaba llorando ahora, sollozando. Tengo un problema, lo sé, necesito ayuda. Sí, tienes un problema, acordé. Pero no es mi responsabilidad arreglarlo. Tuviste 32 años para buscar ayuda. Tuviste décadas para enfrentar tus demonios. En lugar de eso, elegiste destruir vidas. ¿Sabes lo que María me dijo? Le pregunté. Me dijo que cuando Andrea nació tú llorabas de emoción, que parecías feliz de ser padre. ¿Qué pasó? ¿En qué momento esa bebé se convirtió en una carga de la que querías escapar? Tenía miedo, admitió. Miedo de no ser suficiente, miedo de fallar, miedo de quedarme atrapado. Entonces eras un cobarde, le dije sin compasión, y sigues siendo un cobarde, porque en lugar de enfrentar tus miedos huiste. Y dejaste que una mujer y una niña inocente pagaran el precio de tu cobardía. Y yo, continué, ¿qué era yo para ti? Otro escape, otra oportunidad de jugar al esposo perfecto sin las consecuencias. Yo te amé, dijo. De verdad te amé. No, grité. No me amaste. No sabes lo que es el amor. El amor no miente. El amor no esconde. El amor no construye una vida sobre los cadáveres emocionales de las personas que dice amar. El amor es lo que María hizo, continué. Trabajar hasta sangrar sus manos para que su hija pudiera comer. Eso es amor. El amor es lo que Andrea hace con su hijo. Despertarse cada 2 horas para alimentarlo. Eso es amor. Tú no amas, le dije mirándolo a los ojos. Tú consumes. Tomas lo que necesitas de las personas y después las descartas. Como un vampiro emocional. ¿Sabes qué es lo más triste? Agregué, que alguna parte de ti probablemente cree sus propias mentiras, probablemente crees que sí me amabas, que sí amabas a María, que eres la víctima de tus propios miedos. Pero no lo eres, dije firmemente. Eres el perpetrador, eres el monstruo, y es hora de que lo enfrentes. ¿Qué quieres que haga? Preguntó desesperado. Dime qué hacer y lo haré. ¿Quieres que le pague manutención a Andrea? ¿Quieres que me divorcie de María? ¿Quieres que busque terapia? Lo que sea, lo haré. No quiero nada de ti, respondí con calma, porque nada de lo que hagas ahora va a borrar el daño que causaste. Nada va a devolverle a Andrea los 28 años sin padre. Nada va a devolverle a María los 18 años de preguntarse qué hizo mal. Y nada va a devolverme a mí los 2 años que perdí amando a un fantasma. Lo único que quiero, continué, es que te vayas, que no vuelvas a buscarme, que no vuelvas a llamarme, que no vuelvas a pensar en mí. Y que la próxima vez que veas a una mujer vulnerable y pienses en acercarte a ella con tus mentiras perfectamente ensayadas, agregué, que recuerdes esta noche, que recuerdes que ya no funciona. Que las mujeres estamos aprendiendo a reconocer a hombres como tú. Me acerqué a él, lo miré directamente a los ojos. Para mí estás muerto, le dije. Igual que le dijiste a María que Valentina estaba muerta cuando en realidad era tu madre. Igual que me dijiste que tu esposa estaba muerta cuando en realidad estaba en Honduras criando a tu hija. Ahora tú estás muerto para mí. Y esta vez, concluí, es real. Es final, no hay vuelta atrás. Se dejó caer al suelo del porche, llorando, destrozado. Y por un momento, solo un momento, sentí lástima. Pero después recordé. Recordé a María trabajando 3 empleos, recordé a Andrea llorando en esa iglesia, recordé mi vestido de novia en el suelo, recordé las noches sin dormir, recordé el dolor. Y la lástima desapareció. Entré a mi casa, cerré la puerta, la aseguré con llave. Y lo dejé ahí, llorando en mi porche. Porque ese era su problema ahora, no el mío.
Yo había cerrado esa puerta, literal y figurativamente, y nunca la iba a abrir de nuevo. Si esta historia te está tocando el corazón, si algo de lo que estoy contando resuena en ti, déjame un comentario. Comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Porque aquí hablamos de las verdades que nadie más se atreve a decir, de los dolores que todas hemos sentido y de la fuerza que todas tenemos dentro para levantarnos. Hoy, 1 año y medio después de esa boda que nunca fue, puedo decir que estoy viva. No solo sobreviviendo, no solo existiendo, sino realmente viva de maneras que nunca imaginé. Fue fácil llegar aquí, diablos que no. Hubo días donde no quería levantarme, donde el peso del engaño era tan grande que sentía que no podía respirar. Hubo noches donde me despertaba llorando, donde los recuerdos me atacaban como fantasmas. Hubo momentos donde me cuestionaba todo, mi inteligencia, mi juicio, mi valor como mujer. Pero poco a poco, día a día, con ayuda de terapia, con el apoyo de mi familia, con la amistad inesperada de María, volví a armarme. No de la misma forma. Nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices están ahí y siempre estarán. Pero construí algo nuevo, algo más fuerte, algo mío. Fui a terapia, mucha terapia, y ahí aprendí cosas fundamentales sobre mí misma. Aprendí que no fue mi culpa, que no hay nada malo conmigo, que Javier es un narcisista, un depredador emocional que busca específicamente mujeres vulnerables porque son más fáciles de manipular. Aprendí sobre gaslighting, sobre love bombing, sobre todas las tácticas que usan los manipuladores para ganarse nuestra confianza. Aprendí sobre las banderas rojas que ignoré porque quería creer que el amor era real. Y lo más importante, aprendí a perdonarme por haber sido ingenua, por haber confiado, por haber amado con todo mi corazón. Porque amar no es debilidad, confiar no es ser tonta. Abrirse después de haber sido herida es la cosa más valiente que puede hacer una persona. El problema nunca fue que yo amé demasiado. El problema fue que él nunca supo cómo amar de verdad. María y yo nos hicimos amigas inseparables. Hablamos casi todos los días. Ella se convirtió en mi hermana de batalla, en mi recordatorio viviente de que se puede sobrevivir lo imposible. Ella me enseñó que el dolor se puede transformar, que las cicatrices son evidencia de batallas ganadas, no perdidas, que puedes reconstruir tu vida de maneras que nunca imaginaste posibles. Somos Fénix, me dijo una vez. Ardimos. Nos convertimos en cenizas, pero después resurgimos, más fuertes, más sabias, más poderosas. Andrea también se volvió parte de mi vida. Me manda fotos de Mateo casi diariamente. Me cuenta sus logros, sus miedos, sus sueños. Es extraño. Nunca me casé con su padre, pero ella se siente como familia. Como si el dolor compartido nos hubiera unido de maneras que la sangre o el matrimonio nunca podrían. Y Mateo, ese bebé hermoso que nunca conocerá a Javier, se ha convertido en un símbolo de esperanza para mí, un recordatorio de que la vida continúa. Que nuevas generaciones pueden romper los ciclos, que el amor verdadero sí existe, solo que no donde yo lo estaba buscando. Volví a conectar conmigo misma, con la Carolina que existía antes de Javier, antes de mi ex esposo, antes de todos los hombres que me hicieron creer que no era suficiente. Volví a pintar, algo que no hacía desde mis 20s. Empecé con cuadros oscuros, llenos de dolor. Pero poco a poco los colores fueron regresando. Y ahora pinto atardeceres, renacimientos, esperanza. El arte se convirtió en mi terapia. Cada pincelada es una forma de sacar el dolor, de transformarlo en algo hermoso. Empecé a salir con mis amigas de nuevo, a reírme de verdad, a disfrutar de la vida sin tener que preocuparme por complacer a nadie más que a mí misma. Rosa, mi mejor amiga, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Carolina, mírate.
Estás brillando de una manera que nunca brillaste con Javier. Es como si finalmente pudieras ser tú sin disculparte. Y tenía razón. Con Javier siempre había una parte de mí que trataba de ser lo que él necesitaba. La mujer perfecta, la pareja ideal, el premio que él merecía después de tanto sufrimiento. Ahora solo soy yo, sin filtros, sin máscaras, sin pretender ser alguien que no soy. Empecé a viajar sola, algo que nunca me había atrevido a hacer. Fui a la playa en México, a las montañas en Colorado, a lugares que siempre quise conocer pero que posponía porque estaba esperando al alguien especial para ir con él. Y descubrí que yo soy alguien especial, que no necesito un hombre a mi lado para disfrutar de un amanecer, que puedo ser feliz, completa, plena, yo sola. No significa que no quiero amor en mi vida algún día, significa que ya no lo necesito para ser feliz. ¿Me volví a enamorar? No, honestamente todavía no estoy lista. Pero tampoco cierro la puerta a esa posibilidad. Si alguien llega, alguien real, alguien que demuestre con acciones y no solo con palabras que es genuino, tal vez. Pero ahora tengo estándares, límites, banderas rojas que reconozco inmediatamente. Y si algo me enseñó esta experiencia es que prefiero estar sola y en paz que acompañada y en caos. Porque aprendí la lección más importante de todas, el amor más importante, el amor que nunca te va a fallar, el amor que te va a sostener en los momentos más oscuros, es el amor propio. Y ahora me amo, de verdad me amo, con mis imperfecciones, con mis cicatrices, con mi pasado doloroso y mi futuro incierto. Me amo suficiente para nunca más permitir que alguien me trate como Javier lo hizo. ¿Qué pasó con Javier? Honestamente, no lo sé, y no me importa. Supe por conocidos mutuales que intentó contactar a otras mujeres después de mí, que sigue con su patrón, que sigue destruyendo vidas. Pero consideré seriamente crear un grupo de apoyo, una red de mujeres que han sido víctimas de hombres como él, para que podamos advertirnos mutuamente, protegernos, compartir información. Porque si hay algo que esta experiencia me enseñó es que no estamos solas, que hay miles de mujeres pasando por esto, que estos depredadores emocionales prosperan en el silencio y la vergüenza de sus víctimas. Pero cuando hablamos, cuando nos unimos, cuando nos negamos a guardar el secreto, ellos pierden su poder. María, por cierto, nunca lo divorció, y no lo hará. No por venganza, aunque admito que hay un elemento de justicia poética en ello, sino porque, ¿por qué debería facilitarle las cosas? Él arruinó 18 años de su vida, que cargue con las consecuencias. Que viva el resto de su vida atado legalmente a la mujer que abandonó, que no pueda casarse de nuevo legalmente, que tenga que cargar con ese recordatorio de lo que hizo. No es venganza, es karma trabajando como debe. Y yo apoyo esa decisión completamente. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has escuchado cada palabra, gracias. Gracias por darme tu tiempo, tu atención, tu empatía. Y si estás pasando por algo similar, si un hombre te mintió, te traicionó, te hizo sentir que no eras suficiente, quiero que escuches esto con todo tu corazón. No fue tu culpa. Léelo de nuevo, más lento. Déjalo entrar. No fue tu culpa. No fuiste tú. No fuiste ingenua. No fuiste estúpida. No fuiste ciega. No fuiste demasiado confiada. Fuiste humana. Fuiste una mujer que tuvo el valor de amar de nuevo después de haber sido herida. Y eso no es debilidad. Eso es la forma más pura de valentía que existe. El problema fue él, su incapacidad de amar realmente. Su egoísmo, su necesidad de construir su felicidad sobre las ruinas de otras personas. Y tú vas a sobrevivir esto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no el próximo mes. Pero lo harás, lo prometo. Porque las mujeres como nosotras no nos quedamos en el suelo, caemos. Dios sabe que caemos duro.
Caemos tan fuerte que sentimos que nunca nos vamos a poder levantar de nuevo. Pero lo hacemos, siempre lo hacemos. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo, nos limpiamos las lágrimas y seguimos caminando. Tal vez cojeando al principio, tal vez con cicatrices que nunca van a desaparecer completamente, pero seguimos. Porque somos más fuertes que nuestro dolor. Somos más valiosas que las mentiras que nos dijeron. Somos más poderosas que los hombres que intentaron destruirnos. Y mereces un amor que no te haga dudar cada día. Un amor que no te haga revisar teléfonos en la madrugada. Un amor que no te haga cuestionar tu propia cordura. Mereces un amor que te mire y diga, ella, es ella y solo ella. No necesito buscar más porque ya encontré todo lo que necesito. Pero más importante que todo eso, mereces amarte a ti misma de esa manera. Verte al espejo y decir, soy suficiente, siempre lo he sido. Y el hecho de que alguien no pudo verlo no cambia esa verdad fundamental. La historia de la mujer vestida de blanco que llegó a mi boda no es solo historia. Es la historia de María, de Andrea, de Roxana, de todas las mujeres que han sido traicionadas por hombres que parecían demasiado buenos para ser verdad. Es tu historia si estás pasando por esto ahora. Y el mensaje más importante que quiero que te lleves es este. La mujer vestida de blanco que llegó a mi boda no arruinó mi vida. Me la salvo. Porque si María no hubiera tenido el valor de aparecer ese día, yo me habría casado con Javier. Y habría descubierto la verdad meses o años después, cuando ya estuviera más hundida, más destruida, más perdida, tal vez con hijos con él, tal vez después de haber vendido mi casa para mudarnos juntos. Ella me dio el regalo más doloroso pero más necesario que alguien me pudo dar, la verdad. Y aunque esa verdad me destrozó en ese momento, también me liberó. Me liberó de una vida de mentiras. Me liberó de un hombre que nunca me habría hecho verdaderamente feliz. Me liberó de perder más años de mi vida con alguien que no me merecía. Así que María, donde quiera que estés, gracias. Gracias por ser más valiente que yo. Gracias por hacer lo correcto aunque fue lo más difícil. Gracias por salvarme. Y a ti, que estás escuchando esto desde tu cama, desde tu dolor, desde tu confusión. Vas a estar bien. No hoy, pero algún día. Y ese día, vas a mirar atrás a este momento y vas a agradecer que no te casaste con él. Que no seguiste con él. Que tuviste la fuerza de dejarlo ir. Porque mereces más. Siempre has merecido más. Y ahora es momento de que lo creas. Si este video te llegó al corazón, déjame un comentario contándome tu historia. No estás sola. Comparte esto con esa amiga que está confundida sobre su relación, con esa hermana que no sabe si debe quedarse o irse, con esa madre que está pasando por algo similar. Suscríbete al canal si quieres más historias reales, más verdades que nadie se atreve a decir. Y recuerda siempre, tu historia no termina con el hombre que te rompió el corazón. Tu historia empieza el día que decides que ya basta, que te mereces más. Y que vas a construir una vida tan hermosa que ese hombre va a arrepentirse de haberte perdido. Ese día es hoy. Levántate, sécate las lágrimas y da el primer paso hacia tu nueva vida. Porque eres suficiente. Siempre lo has sido. Y la mujer que eres ahora, esa mujer que sobrevivió, que sanó, que se negó a rendirse, esa mujer es imparable. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la mujer vestida de blanco no fue tu enemiga. Fue tu salvadora.